Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una efeméride con historia. En mayo de 1906, la capital de España era un hervidero de personalidades venidas de diferentes casas reales europeas. Entre ellas se encontraba Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, quien no estaba dispuesta a perderse la boda de Victoria Eugenia con el rey de España, Alfonso XIII. Y es que Beatriz era prima de Victoria Eugenia, ya que la madre de ésta, quien se llamaba también Beatriz, era hermana de Alfredo, del padre de nuestra protagonista de hoy. Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha era una joven muy culta, una cultura que adquirió no solo en la corte británica de nacimiento que se produjo en 1884, sino también en la pequeña corte de Coburgo, en Alemania, de la que su padre, el duque de Edimburgo, fue soberano reinante desde 1893 hasta su fallecimiento en 1900. Fue también gracias a la actividad que su padre ejerció sirviendo como oficial de la Marina Británica que Beatriz también pasara un tiempo de su vida en Malta. Estas circunstancias permitieron forjar una mujer cosmopolita, que unido a su inteligencia y a su carácter voluntarioso, dará como resultado, y como decía antes, a una persona muy culta. Dominaba el alemán, el inglés, español y francés, y tenía conocimientos de italiano y de ruso, idioma este último que practicaba en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en donde pasaba largas temporadas con el zar Alejandro II, quien era su abuelo materno, el padre de María Alexandrovna, y en donde también asistiría a la coronación de su primo Nicolás II. Pero lo más importante de sus vivencias en la corte rusa fue que allí también experimentó su primer amor. Se enamoró del gran duque Miguel, hermano de Nicolás II, y va a ser este precisamente Nicolás II quien frustre esta relación, ya que no dio su consentimiento debido a que la Iglesia ortodoxa no permite la unión entre primos hermanos. A raíz de este episodio, Beatriz sufrió una fuerte depresión. Su familia pensó que un viaje le haría olvidar al gran duque Miguel, así que prepararon un viaje a Egipto con su prima Victoria Eugenia, su primo Leopoldo y la madre de estos. Allí acudieron invitados por el jeribe, que era una especie de virrey, ya que Egipto en aquella época formaba parte del Imperio Británico. Estamos hablando de principios del siglo XX. Disfrutaron de un crucero con todas las comodidades, montaron en camello y vieron cómo se desenterraba un sarcófago en el Valle de los Reyes. Experiencias todas ellas de las que Beatriz dejó huella en unos dibujos que plasmó en el llamado álbum de cuero rojo, donde solía reunir todas sus creaciones. Y es que Beatriz era una mujer de gran sensibilidad artística. Dibujaba, pintaba y también tallaba madera. Al finalizar el viaje decidió quedarse unos días en Londres, dándose la casualidad de que en esos días también llegó a dicha ciudad el rey de España Alfonso XIII, a quien Beatriz vería por primera vez. En teoría el soberano acudía en visita oficial, pero también con el propósito de encontrar una buena esposa. Alfonso XIII creyó verla en Patricia de Connacht, pero ante la negativa de ésta se fijó en Victoria Eugenia. Aquella relación terminó en boda, una boda que se celebró el día 31 de mayo de 1906 en la iglesia de San Jerónimo en Madrid. Una ceremonia a la que Beatriz, como no podía ser de otra manera, había sido invitada por su prima, y Alfonso XIII permitió que se alojara en el Palacio Real. Justo al salir de la iglesia y formarse el cortejo real, Beatriz se fijó en uno de los invitados a la ceremonia, en un apuesto hombre, infante de España y de nombre Alfonso de Orleans y Borbón. 4 días después, ambos volvieron a encontrarse en un baile que los Fernán Núñez ofrecieron en el Palacio Cervellón. Fue en ese baile cuando Beatriz y Alfonso hablaron por primera vez.
Beatriz regresó a Alemania y no vuelve a ver a Alfonso hasta que éste hace una visita a Coburgo acompañado por su tía, la infanta Paz. Paz era hermana de la infanta Eulalia, madre de Alfonso de Orleans, y ambas, Paz y Eulalia, eran hijas de Isabel II de España. Después de ese encuentro en Coburgo dará comienzo un romance durante el cual Beatriz visitó varias veces España, reuniéndose tanto con Alfonso como con los reyes de España. Beatriz se comprometió con Alfonso de Orleans en diciembre de 1907. En un principio la familia real estuvo conforme con este matrimonio, a pesar de la negativa de Beatriz de renunciar al protestantismo para convertirse al catolicismo. Y es que existía una dispensa papal para uniones mixtas, siempre con el compromiso de educar a los futuros hijos en la fe católica. María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII, pensó que esta opción era posible y apoyó el noviazgo, mientras que el monarca dio su palabra de no poner ningún impedimento. Pero aquellos eran días de violencia anarquista, protestas sociales y guerra contra las cabilas en Melilla, y el gobierno conservador de Antonio Maura no se mostró dispuesto a dar su aprobación a una unión que creyeron podía dar ánimos a los sectores progresistas en sus demandas de libertad religiosa. Por otra parte, también temían la reacción de los carlistas y el tradicionalismo, por lo que el permiso del gobierno nunca llegó. Difícil situación, pues, la de Beatriz y Alfonso. Fue entonces cuando intervino el soberano de Coburgo, el gran duque Carlos Eduardo II. A este se le ocurrió la posibilidad de que se acogieran a la excepcionalidad de la dispensa de la Iglesia llamada Partida de la Mort. Y eso fue lo que hicieron el 15 de julio de 1909. Primero un matrimonio civil en Rosenau, la residencia de Beatriz en Coburgo, después una sencilla ceremonia católica en la iglesia de San Agustín y para terminar la bendición protestante en el castillo de Kahlenberg. Sin embargo, aquella decisión atentaba contra uno de los principios de la monarquía constitucional, el deberse a las decisiones del gobierno, por lo que Alfonso XIII, en un decreto firmado el 16 de julio de 1909, un día después de que Alfonso y Beatriz se casaran, privó a Alfonso de Orleans de su condición de infante y demás honores, prohibiéndoles residir en España. Pero hasta ahora poco sabemos de Alfonso de Orleans y Borbón. Este era hijo del príncipe Antonio de Orleans y Borbón, quien fue uno de los hijos del príncipe Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, mientras que su madre, como ya sabéis, fue la infanta Eulalia. Alfonso cursó estudios de filosofía en Heidelberg, en Alemania, y al igual que Beatriz tenía una alta capacidad para los idiomas. Sin embargo, profesionalmente hablando, se inclinó por la carrera militar. De hecho, cuando conoció a Beatriz, se encontraba como cadete en la Academia de Infantería de Toledo, pero para cuando Alfonso se casó, ya lo hizo como segundo teniente. Obligados a vivir fuera de España, se marcharon primero a Coburgo y más tarde a Francia, país en donde Alfonso se formó como piloto de avión. Para cuando la pareja volvió a España en 1912, ya eran 3 en la familia, porque habían tenido un hijo, Álvaro, quien nació en Coburgo. Regresaron en 1912, pero un tiempo antes, a finales del año 1911, el infante había roto en cierta manera la tensión que mantenía con el gobierno, presentándose como voluntario en la guerra de Marruecos, solicitando un puesto de vanguardia en infantería. El nuevo presidente del gobierno, José Canalejas, le destinó a Marruecos, donde Alfonso pudo demostrar su valor como oficial de infantería en la campaña del Kert, dentro del marco de la guerra de España con Marruecos.
Su esposa le siguió, y si Alfonso pudo demostrar su valor, Beatriz demostró su empatía con los más necesitados, llegando a Tetuán con aparatos y medicinas para los hospitales, poniendo en práctica también sus conocimientos como enfermera. Suavizada la relación con los reyes de España, sus títulos fueron rehabilitados con motivo del nacimiento del segundo hijo, de Alfonso, quien nació en mayo de 1912. Así las cosas, la presencia de Alfonso y Beatriz en la corte cobró gran importancia. Por un lado, Alfonso fue el elegido para representar a Alfonso XIII en Japón, en los funerales del emperador Mutsuhito. También fue elegido como padrino de bautismo de Juan de Borbón y Battenberg, representando al rey Carolo I de Rumanía. La figura de Beatriz también se hizo más presente en la corte española, y durante 4 años la reina y ella fueron inseparables. Su esposo destacó de entre todos los pilotos de la aviación, y Quindelán, quien era militar y aviador y conocedor de las dotes artísticas de Beatriz, encargó a ésta en 1913 que diseñara el emblema del futuro cuerpo. Fue en Sanlúcar, en el despacho egipcio del duque de Montpensier, en el que Beatriz se inspiró. Concretamente se fijó en las alas de la diosa Mat y en un disco alado de la tumba de Seti. En base a esos 2 elementos, el diseño que realizó Beatriz constaba de 2 alas de plata unidas por un disco rojo y orladas por la corona real. El emblema, que más tarde se llamó Rokiski, fue lucido en los uniformes de color verde botella que los aviadores vestían, con tanto éxito que fue exportado a Reino Unido y a otros países. Beatriz y Alfonso encarnaron a los príncipes perfectos, y precisamente por eso se convirtieron en la envidia de los cortesanos. Puede que influidos por esa envidia, algunos de ellos, como la marquesa de Viana, señalaran a Beatriz por su forma de vestir, con túnicas, sombreros, incluso plumajes. Todo ello traído desde París. La propia chata Isabel de Borbón, quien era tía de Alfonso de Orleans, calificó de aberración el hecho de que amamantara a sus hijos. Realmente Beatriz introdujo nuevos aires en la corte española, y lo que podía haber significado una renovación del conservadurismo impuesto por María Cristina de Habsburgo se convirtió en arma arrojadiza por parte de los cortesanos contra Beatriz. La situación pasó a mayores cuando durante la Primera Guerra Mundial tanto Beatriz como su esposo fueron acusados de germanófilos. Sobre ellos se decía que se habían manifestado a favor de los alemanes, algo muy grave para los que los señalaban, porque dada la posición que la pareja ostentaba en el Estado, resultaba una ofensa para los aliados y perjudicaba la neutralidad española. Poco dada a tolerar calumnias, Beatriz, que era prima hermana de Jorge V, del zar Nicolás II y también del Kaiser Guillermo II de Alemania, acudió inmediatamente a los embajadores aliados para explicar su neutralidad. La creyeran o no, lo cierto es que Alfonso fue nombrado agregado militar en Berna, en Suiza, y junto con su esposa y sus ya 3 hijos, el último en nacer fue Ataulfo, tuvieron que abandonar nuevamente España. Para muchos, este nuevo destino en Berna respondía a una venganza por parte de Alfonso XIII contra Beatriz por el rechazo de ésta ante supuestos galanteos de él. La envidia del rey hacia Alfonso también pudo haber influido en esa decisión. El esposo de Beatriz era muy apreciado en el ejército, de intachable carrera militar, un gran piloto y de matrimonio feliz y con 3 hijos fuertes y sanos. Y no hay que olvidar la enemistad de Alfonso XIII con su tía Eulalia, la suegra de Beatriz. Esta enemistad venía de haber publicado Eulalia, sin el permiso del monarca, un polémico libro que fue calificado de feminista y demasiado
modernista. Un libro que a su vez nació provocado por la escandalosa rehabilitación por parte del soberano del vizcondado de Térmens para la amante oficial del esposo de Eulalia. Los siguientes años los vivieron en Suiza y más adelante en Reino Unido para que sus hijos se educasen allí. Fue en 1925 cuando regresaron a Madrid y mientras que Alfonso participaba en el desembarco de Alhucemas en Marruecos con su escuadrilla, Beatriz se dedicaba a hacer obras de caridad. Con la llegada de la Segunda República en España volvieron a establecerse fuera del país, no sin antes acompañar a Alfonso al monarca en el inicio de su viaje al exilio. Le acompañó a Cartagena y luego a París. Mientras tanto, Beatriz despedía a la familia real en el Escorial y regresaba a Madrid para sacar a la infanta Isabel, quien falleció al llegar a París. Se establecieron en Suiza, en donde sus hijos continuaron sus estudios. Fueron unos años muy duros para la pareja. Alfonso estuvo trabajando en América y más tarde en Reino Unido, pero todavía les quedaba lo peor por vivir: la Guerra Civil Española. Durante la misma, Beatriz se implicó con el bando nacional. Veía al Frente Popular como una amenaza revolucionaria. Y es que en su mente todavía tenía recuerdo de sus seres queridos asesinados a manos de los comunistas en Rusia, entre ellos el gran duque Miguel, su primer gran amor. Una vez posicionada en el conflicto, volvió a España en una ambulancia desde Francia, con víveres y medicinas, recorriendo el norte de España. Mientras su esposo y dos de sus hijos, Álvaro y Alfonso, participaban en la guerra como pilotos, Beatriz llevó a cabo una gran labor con su prima Victoria Eugenia en el campo de prisioneros de ambos lados y repartió víveres y medicinas en las poblaciones que se iban liberando en Valencia y en Cataluña, siendo una de las primeras personas que entró en Madrid distribuyendo comida. Los efectos de la guerra civil los sufrió en su propia carne, porque su hijo Alfonso murió en su primera operación de combate con 25 años. Aquel dramático hecho fue muy sentido a nivel popular, llegándose a escribir un romance sobre el príncipe Alfonso, y en el que una de sus estrofas decía así: «No es una infanta de España, es una madre que llora, cual solo sabe llorar la que vio salir al hijo, y ya no ha de verlo entrar». Su hijo menor Ataúlfo relevó a su hermano en operaciones de combate. La muerte de su hijo Alfonso probablemente le hiciera revivir a Vi, tal y como la llamaban cariñosamente a Beatriz, la muerte del único hermano varón de los 5 hermanos que fueron. Una muerte que ocurrió de manera violenta tras dispararse en la cabeza con un revólver, hecho que tuvo lugar durante la celebración de las bodas de plata de sus padres. Vi, que traducido al español quiere decir abeja, hizo gala de su apodo hasta el final, y respondiendo a la connotación que la palabra vi tiene de inquieta, hizo una gran labor durante la posguerra. Con la venta que consiguió de algunas joyas heredadas de su madre, compró por 1.000.000 de pesetas un caserón en Sanlúcar de Barrameda. Buscó entre sus amistades aquello que pudiera servir para amueblarlo y lo convirtió en lo que se llamó la Casa de la Maternidad. Y allí, y poniendo en práctica sus conocimientos en ginecología, enseñó personalmente a algunas jóvenes a ser matronas. Beatriz se ocupó enteramente de su mantenimiento, pero con el tiempo los gastos ascendieron tanto que decidió organizar una gran fiesta para recaudar fondos. El éxito fue tal que cada verano se estuvo celebrando y terminó por llamarse la fiesta de él y ella. En ese festejo se celebraba una gran rifa. También se subastaban objetos valiosos que habían regalado a Beatriz, así como pequeños cuadros de flores pintados por ella. Beatriz siempre se sintió interesada por la botánica
y vio el momento de dedicarse a ello cuando decidió ser ella misma la proveedora de suministros alimenticios para la casa de la maternidad. Para ello sacó adelante grandes plantaciones en su finca llamada El Botánico, en donde también había una vaquería y una granja avícola, llegando a hacer mantequilla todos los días con una máquina que mandó llevar porque en el pueblo la mantequilla no existía. También creó la gota de leche para ayudar a las parturientas y fundó un hospital. Su gran labor en favor de los más desfavorecidos la desarrolló de manera silenciosa, pero eficaz, y de manera constante. El pueblo se lo reconoció y le fue concedida la Gran Cruz de Beneficencia, antes de que el 13 de julio de 1966 muriera con 82 años y como católica, tras su conversión en 1928. Se convirtió por voluntad propia, por convicción personal, sin presiones, porque si algo definió el carácter de Beatriz fue el de su gran personalidad, muy poco dada a que le dijesen cómo tenía que actuar. Hizo lo que quiso, sí, pero jamás perdió de vista la alta responsabilidad histórica que le confería su monarquismo. Alfonso de Orleans sobrevivió a Beatriz durante 9 años, falleciendo de un paro cardíaco a los 88 años. Se encuentra en la iglesia del convento de capuchinos de Sanlúcar de Barrameda, en la misma iglesia que Beatriz. De los 4 nietos que su hijo Álvaro les dio, ya que Ataúlfo, el hijo menor, murió soltero en 1974, viven 3 de ellos, Gerarda, Beatriz y Álvaro. Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha no se casó con un príncipe heredero como lo hizo su hermana María, quien se casó con el príncipe heredero de Rumanía, quien reinó como Fernando I. Tampoco con un duque reinante, como lo hizo su hermana Victoria Melita, quien se casó con Ernesto Luis, el duque reinante de Hesse y de Rin, y en un segundo matrimonio con Cirilo Romanov, quien fue pretendiente al trono ruso. La princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha se casó con un infante, lo que la convirtió en infanta de España, dignidad que ostentó poniendo en práctica todas las virtudes con las que había sido dotada. Su buen hacer consiguió que la arrogancia que vieron en ella a su llegada a España quedase olvidada, para sentenciar que fue una gran infanta de España. Este vídeo ha sido realizado por sugerencia de un seguidor y amigo del canal, por Anto Astorga. Os animo a que sigáis haciendo más sugerencias. Siempre las voy a tener en cuenta, aunque tarde un poco de tiempo en publicarlas. Bueno, pues por mí nada más. Espero que tengáis una buena semana. Para aquellos que estéis de vacaciones de verano, que las disfrutéis. Y si os apetece, podemos volver a quedar para el próximo domingo. Hasta entonces.